Estimados compañeros, compañeras, mediante este vídeo vamos a explicar la aportación realizada al Congreso Internacional de Educación e Innovación, conocida como Effectiveness of Flipped Classroom Methodology on Academic Performance in Primary Education Students. Un poco la justificación que hacemos de este estudio es que con la entrada de las nuevas tecnologías al campo educativo han ido surgiendo una serie de metodologías activas novedosas, como puede ser la gamificación, el Flipped Classroom, el aprendizaje basado en el pensamiento, y como decimos, una de ellas es el Flipped Classroom o la metodología invertida. Esta metodología se basa en invertir los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera que aquellas habilidades de pensamiento de orden inferior que se solían realizar comúnmente en las clases se realiza ahora en casa, generalmente a través de vídeos educativos, y lo que anteriormente se realizaba en casa, tareas más prácticas, etcétera, se realiza ahora en clase, es decir, aquellas habilidades de pensamiento de orden superior, como pueden ser el analizar, el crear, el aplicar, el investigar, se realizan en clase a través del diálogo, el debate, etcétera. Principalmente el foco de interés de esta metodología ha estado centrado siempre desde sus orígenes hace ya más de una década, especialmente a nivel universitario. Es por ello que aún a día de hoy es escasa la literatura que encontramos en educación primaria, y principalmente los estudios que nos encontramos en esta etapa son investigaciones de poca duración o intervenciones de poca duración y con muestras pequeñas. Sí que es cierto que la mayoría de estudios que se encuentran en esta línea apuntan a una mejora del rendimiento académico más que otras metodologías, pero aún existe cierta discrepancia en cuanto que otros estudios apuntan a que no existen diferencias significativas. Los objetivos del trabajo que presentamos son 4. Por una parte, conocer si la metodología Flipped Classroom es más efectiva que otras metodologías aplicadas en educación primaria en función del rendimiento académico. Por otra parte, conocer si la metodología Flipped Classroom es más efectiva en chicos que en chicas y en función del curso. Y finalmente, conocer si la metodología Flipped Classroom es más efectiva en alguna asignatura en concreto de educación primaria. Un poco explicando lo más importante del método, pues nos presentamos con que es una investigación cuasi experimental con un grupo control y una fase pre y un post, con una intervención media de 7 meses de duración, en la que el grupo experimental utilizó la metodología Flipped Classroom y el grupo control utilizó también una serie de metodologías, a excepción de la metodología Flipped Classroom. Para poder unificar los criterios del profesorado en cuanto a qué se considera Flipped Classroom, se realizó un instrumento ad hoc garantizando la unanimidad de esta metodología en práctica. Participaron un total de 852 estudiantes de educación primaria, 437 en el grupo control y 415 en el grupo experimental, y no se empleó realmente ningún instrumento específico, más que pedir una serie de variables contextuales y el valor de la nota académica. Los resultados obtenidos muestran que existía una correlación significativa entre la fase pre y post en el rendimiento académico, y ya concretamente viendo por grupo de pertenencia, vemos que el grupo experimental, el grupo que participó en el Flipped Classroom, redujo significativamente su rendimiento académico en comparación con el grupo control, que mejoró levemente su rendimiento académico. Respecto al género y al curso, en ningún caso se hallaron diferencias estadísticamente significativas, por lo tanto podemos decir que independientemente del género o el curso, los resultados se muestran invariables. Y respecto a las asignaturas, se puede observar como en ningún caso también se hallaron en ningún caso hubo diferencias estadísticamente significativas, excepto en el caso de las matemáticas, donde se observó como tras el uso de la metodología Flipped Classroom se redujo tendencialmente el rendimiento académico. Hablamos de tendencialmente, por lo tanto sigue sin ser una diferencia estadísticamente significativa. Las conclusiones que sacamos de este estudio es que la metodología Flipped Classroom no es una metodología que ayuda a mejorar el rendimiento académico más que otras metodologías en educación primaria, y que la riqueza se encuentra precisamente en ese abanico de metodologías que posee un docente.
Se debe tener en cuenta además el fenómeno de reversión a la media que se suele utilizar en estadística, en el que se cuenta cómo aquellas personas que parten de puntos más elevados en la fase pre tienden a normalizarse hacia la media aritmética. Por lo tanto, el grupo experimental que tenía valores más superiores, mucho más superiores, ha tendido a decrecer, como era de esperar. También comentamos que en función del género del curso no ha habido diferencias estadísticamente significativas, posiblemente porque el alumnado de cuarto, quinto y sexto de educación primaria dispone de unos niveles de madurez similares, por lo tanto no se ha observado ninguna diferencia entre ellos. Finalmente, respecto a la asignatura, puede que en el caso de las matemáticas se haya empeorado el rendimiento académico, en parte porque tenemos que tener en cuenta que las matemáticas es una asignatura algo más abstracta, en el que se tiene que emplear la lógica, a veces considerada como una asignatura complicada por el alumnado de educación primaria, y entonces en ese caso se puede pensar que aquellos estudiantes que igual tienen más complicaciones les es de ayuda realizar la explicación de la materia en el momento exacto para poder plantear las dudas que les surgen. Entonces, retrasar esta fase de dudas desde que el alumnado ve los vídeos hasta que lo ponen en práctica en clase puede ser algo que no beneficie mucho al alumnado, y así se ha visto reflejado o puede haberse visto reflejado. Respecto a este trabajo, poco más que comentar, esperemos que haya sido de su agrado y nos despedimos. Muchas gracias.